de Álvaro Martín Carvajal Cadurán, quien es Intendente Regional de Puno, a quien agradecemos su presencia y su disposición para compartir sus conocimientos sobre este tema tan importante. Al concluir la exposición se abrirá un espacio para absolver las preguntas de los asistentes. Asimismo, también se compartirá un enlace en el cual ustedes podrán registrar su asistencia. Sin más que decirles, a continuación le cedo la palabra al señor Álvaro Martín Carvajal Cadurán, quien es nuestro ponente, y adelante con su exposición. Muy amable, estimado Carlos. Y bueno, igualmente saludarlos a todos con las disculpas del caso por estos minutos de, de tardanza. Vamos a tratar un tema, como bien dijo Carlos, relacionado a el sector construcción civil, visto desde un enfoque de la inspección del trabajo, ¿no? Entonces, permítame un poco ponerlos en contexto. Primero, antes que nada, también establecer algunas pautas preliminares, ¿no? Entonces, estas pautas preliminares nos enfocan en un solo sector económico eh, dentro del bagaje, de la variedad, ¿no? De sectores que tenemos y por lo mismo requiere pues digamos, un especial conocimiento del sector, ¿no? Entonces, en cualquier momento, por favor, al presentador y al resto de participantes, si desean, me pueden interrumpir si es que mi presentación tuviese algún inconveniente, algún problema. Y me gustaría, como no somos muchos, también poder conversar con ustedes en tanto tengan alguna precisión, algún comentario, alguna duda al respecto. Bien, entonces vamos a empezar. Primero, ya lo hemos dicho, estamos hablando de un solo sector económico cuyas relaciones laborales son complejas, ¿no es así? Muchos de ustedes me dirán, bueno, somos o serán ustedes empleadores o estarán interesados o conexos al sector de construcción civil y me dirán, probablemente sea una situación compleja por la disparidad, por el tratamiento especial que se le da al sector construcción. De hecho, el marco normativo, ¿no?, sobre el cual se contratan a los trabajadores de construcción civil ya es distinto del general. Tiene el decreto legislativo 727 como marco normativo, distinto al decreto legislativo 728, que es el régimen de contratación general común para la actividad privada. De ahí ya partimos con una interpretación distinta. Y aunque va a tener reglamentaciones sectoriales, ¿no?, como el decreto legislativo 1187, que prohíbe la violencia en sectores de construcción, los decretos supremos que reglamentan el registro de trabajadores, de obras de construcción y sobre todo los convenios colectivos, ¿no?, que año a año, y ahora lo vamos a explicar, la Cámara Peruana de Comercio con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil pues se juntan, se ponen de acuerdo y llegan a este proceso de negociación, importante también, ¿no? Entonces, se dan cuenta que nuestro marco normativo va a diferir y desde ahí partimos, porque nuestro tema es la fiscalización, pero no podemos saber cómo se va a fiscalizar si antes no sabemos pues sobre qué escenario laboral y sobre todo sobre qué escenario normativo, jurídico nos vamos a mover. Y yo entiendo que ustedes son empleadores, la mayoría, o están interesados en el sector construcción. En consecuencia, tenemos que tener esta primera identificación. Vamos a ver. Vamos a ver algunas nociones generales del régimen de construcción civil, porque abordarlas todas de repente sería materia de Uy, ¿qué pasó? Sería materia de otra conversación. Me parece que me fui del. Un segundo, por favor. Un segundo. No sé si el organizador me pueda decir si se ve mi pantalla. Sí, sí, sí se nota la pantalla. Está en la página titulada
regímenes laborales en la actividad privada. Ok, qué bueno. Solo que yo no lo puedo ver. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Disculparán que estos problemas técnicos. Bien, entonces vamos a ver el régimen laboral en la actividad privada. Como les decía, existen varios regímenes laborales, ¿no? Dentro de la actividad privada. Vamos a tratar un régimen especial y ya les he explicado por qué el sentido de decir que es especial este régimen, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Es la primera pregunta, ¿no? Para poder y por qué, en todo caso, el régimen de construcción civil es distinto. Eh, en principio, para poder aplicar el régimen de construcción civil, tenemos una clara premisa. ¿Ya? Eso es, grábenselo en este momento, tomen nota. La obra debe exceder el costo total de la obra, el valor de la obra, debe exceder las 50 UITs. Es decir, no toda obra está dentro o está dentro de la aplicación del régimen de construcción civil. Si la obra al sol de hoy está valorizada en más de 267.500 soles, en consecuencia, ya es una obra en la que tenemos que aplicar el régimen de construcción civil. ¿De acuerdo? Ese es el supuesto. Si vale menos de 267.500 soles, que son las 50 UITs, o igual, entonces no me corresponderá como empleador aplicar el régimen de construcción civil. La primera premisa. Y segundo, que según nuestro SIU, ustedes ya lo deben saber por otras capacitaciones, que el SIU determina la codificación de la actividad económica a la que se dedican, esa actividad esté relacionada a la actividad de construcción. ¿Ya? Y entonces, vamos a ponernos un poquito, yo siempre en mis capacitaciones les digo, vamos a ponernos un poquito en la mente de quien hizo la norma, ¿no? Bien o mal es la norma, ya está establecida de esta manera. Entonces, vamos a ponernos un poco en el razonamiento del legislador. Cuando digo el razonamiento del legislador es quien hizo la norma. Entonces, ¿por qué volver especial al régimen de construcción civil? ¿Por qué no puede ser tratado un trabajador de construcción civil como es tratado un trabajador del régimen común? Como de repente un mesero, como de repente un oficinista, como de repente un ingeniero, que no sea de la obra de construcción, vamos a decirlo así porque tiene sus propias características, etcétera. ¿Por qué? En este caso, las características son dos. Uno, porque las obras pues son eventuales. Las obras no son de gestión atemporal, tienen una temporalidad, ¿no? Es decir, tienen un inicio y tienen un fin, y ese fin es conocido. O sea, ¿y cómo es conocido? Porque ya el expediente técnico contempla el plazo de ejecución de la obra. Y de repente ustedes me dirán, pero normalmente se piden pues ampliaciones. Es verdad, pero tampoco esa ampliación le quita el carácter de temporal. No se vuelve pues una ampliación indeterminada. Es decir, en algún momento, aún con ampliaciones, la obra va a terminar. Y en consecuencia, ¿podré tener trabajadores indeterminados como en el régimen común? No. ¿Podré tener trabajadores indeterminados de acuerdo a cómo va avanzando mi gestión de la obra por etapas? De repente cimentación, de repente encofrados, de repente acabados, tienen etapas y tienen causales de o válidas de contratación y también de desvinculación. La eventualidad va a ser una de las características que vamos a ver más adelante. Y lo otro, la ubicación, porque pues no hay una ubicación fija, no hay una ubicación específica, ¿no? Entonces, ¿dónde van a estar ubicadas las obras de construcción? Pues una diáspora, ¿no? Aquí en Puno pues tenemos al sol de hoy activas más de 500 obras de construcción que están ubicadas a lo largo de las 13 provincias. En consecuencia, vamos a decirlo así, una obra que tiene un inicio y tiene un fin, muchas de estos no trascienden el año inclusive de ejecución, y que es de eventualidad o de ubicación relativa
y no fija o estable puede garantizar el cumplimiento de ciertos beneficios laborales, como por ejemplo la negociación colectiva, se complica. De ciertos beneficios laborales, como por ejemplo el pago de las gratificaciones, bajo el régimen general se complicaría, ¿no? De repente yo estoy trabajando, he empezado en enero y termino de trabajar en junio y en julio tocaba la gratificación. Y ahora me tienes que liquidar con trunca o cómo hacemos, ¿ven? Se dan cuenta, empieza a generarse más interrogantes. Y en consecuencia, la norma, ¿no? Ya le hemos visto la 727 y todas las subsecuencias normas que se reglamentan establecen pues ciertos componentes especiales al régimen de construcción, que eventualmente un inspector, cuando se traslade a las obras de construcción, lo va a tener que observar necesariamente, ¿no? Entre otros, va a tener que empezar observando la categorización de los trabajadores, ¿no? Y esto es algo que de repente muchos de ustedes ya lo saben, tres categorías de trabajadores dentro del régimen de construcción civil. ¿Cuáles son? O peones, que es el rango más bajo, oficiales, que es un rango intermedio, y operarios, que es un rango más especializado. Y ustedes me dirán, ¿y los ingenieros, y el SOMA, y el prevencionista? ¿A ellos se les aplicará el régimen de construcción o el régimen general? Se les aplica el régimen general. Y hay reciente doctrina, ¿no? Que dice, oiga, pero si la causa de la, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El razonamiento, el ratio legis es la eventualidad y es la ubicación dispersa o no o relativa, es la misma condición a la que está sujeta un trabajador que es conocido como staff, ¿no? Es discutible, pero aún al sol de hoy se ha establecido de que el personal staff sí puede pertenecer al régimen sí, común, al régimen 728, ¿no? Entonces eso, interesante también, seguramente se propondrá en algún momento un análisis legislativo mayor, pero no nos distraigamos. Volvemos a peones, oficiales y operarios. Peones son la mano de obra no calificada. Pues no es una mano de obra que no ha recibido calificación aún, ¿no? Es decir, calificación de especialización y que son ocupados en distintas actividades, en distintas tareas, normalmente de soporte y de apoyo, ¿no? Entonces, al sol de hoy, ojo, a los vigías, a las vigías, porque sobre todo en las obras que visitamos, la mayoría de estas son damas, se les considera en el rango de peón, ¿no? Desde el año 2022-23 ya se les empieza a considerar como peones. Los oficiales. Los oficiales son los trabajadores que actúan o van a actuar como ayudantes del operario, pero que aún no han alcanzado la calificación de especialización que tiene el operario. Y el operario va a ser, pues, aquellos que ya se han logrado especializar en algún aspecto concreto de la construcción. Albañiles, carpinteros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, choferes, mecánicos, etcétera. No van a estar insertos dentro de esta categoría. Entonces, tres categorías de trabajadores que existen. Vamos yendo ya a la fiscalización, ¿ah? Porque habíamos dicho este tema, ojo, que no es el régimen de construcción, es la fiscalización en las obras de construcción. Entonces, ¿cómo podría actuar un inspector para verificar este tema? Más adelante vamos a hablar del registro de trabajadores de construcción civil, ¿de acuerdo? Que es un requisito indispensable, ¿no? Un trabajador de construcción civil es reconocido como tal siempre y cuando esté inscrito en el registro de trabajadores de construcción civil. Si no, podríamos estar ante casos de informalidad, ¿no? Y constancia de su inscripción es que tenga su carnet del registro de trabajadores de construcción civil, más conocido en el ámbito de los trabajadores de construcción y las direcciones de trabajo que lo expiden como carnet REC o carnet RETEC, como le dicen ellos, ¿no? Entonces,
Ojo con eso. Y la gran pregunta, muchas veces a Sunafil denuncian y nos dicen, señor, yo soy, disculpen, me voy a poner el enchufe, yo soy eh, operario, pero en esta obra me pagan y me tratan como oficial, o peor aún, como peón. ¿Eso es correcto, señor inspector, inspección? ¿Qué hacer? ¿Cómo verificar? Y ahí vamos a entrar a dos supuestos, ¿ya? El primer supuesto es un supuesto de contratación importante. Si yo, Álvaro Carvajulca, estoy acreditado como operario y toco o me convocan a la obra, a la construcción del Colegio de Puno, y me dicen, señor, usted va a trabajar como operario, porque es su calificación y estamos buscando un operario, estamos buscando, digamos, un operario electricista, y usted va a trabajar como tal. En consecuencia, me tienen que pagar como operario, me tienen que tratar como operario y darme los beneficios como operario. Si me estuviesen pagando como oficial o como peón en esa categoría, pese a que yo he sido contratado como operario, estaríamos claramente ante una vulneración de mi derecho, ¿no? Ante un perjuicio que puede ser visto inclusive siendo extremos en el ámbito de la hostilidad laboral, y finalmente se estarían generando pasivos o deuda, ¿no? Que puedo exigir a través de la inspección del trabajo y sería de pronto el primer reproche que me haga la inspección del trabajo como empleador. Supuesto uno. Supuesto dos. Me convocan o voy a la obra, yo soy operario calificado y me dicen, mire señor, ahorita ya no necesitamos operario, pero sí estamos necesitando oficiales. Yo sé que tiene la categoría de operario, pero entendemos que también se puede desempeñar como oficial, inclusive como peón. La necesidad de mano de obra que tengo actualmente es de oficial. ¿Desea usted trabajar como oficial en esta obra? Sí, deseo trabajar como oficial. Informado desde el primer momento. Yo, que soy operario, pero tengo la necesidad de trabajar, como suele suceder, ingreso a trabajar como oficial, informado de tal. Y me tratan como oficial, y me tratan y me pagan como oficial, pero en mi carnet dice que soy operario. ¿Me deberían pagar como operario? En este caso, la respuesta es no. Yo puedo estar acreditado como operario, me contrataron como oficial, me están tratando como oficial y me están pagando como oficial. La inspección del trabajo dirá, no existe vulneración del derecho. Ejemplo 3. Me convocan como operario. Perdón, me convocan como oficial. Yo soy oficial. Me dicen que voy a actuar como oficial y voy a tener un operario a quien voy a apoyar. Recuerden, el oficial apoya al operario. Y sin embargo, el maestro de obra, el ingeniero, quien sea el responsable, me dice, mire, señor Álvaro, usted como es un buen oficial, yo lo he visto que ya tú manejas, ya eres un electricista, no necesitas del operario, dedícate tú mismo, como suele pasar. Y yo trabajo un mes, 2 meses, ya sin operario, bajo supervisión de ningún operario, ni estoy ayudando a nadie. Yo estoy trabajando como operario. Soy oficial, pero ya me tratan como operario. Me dan las responsabilidades de operario. ¿Qué creen ustedes? Pero me contrataron como oficial. En la práctica soy operario, pero me contrataron como oficial. Opera la desnaturalización del contrato verbal. Yo ya no soy un oficial. ¿Me contrataste? Sí. ¿Soy oficial en mi carnet? Sí. Pero me estás tratando como un operario. Me tienes que recategorizar, ¿no? Lo mismo pasaría de peón a oficial o de peón a operario. Tres supuestos que puede encontrar
la inspección del trabajo, dos de estos, en el caso de la, o cuatro, perdón, dos de estos, el caso de la desnaturalización o el caso de la vulneración sin causa objetiva del derecho, pueden ser reprochados por la inspección del trabajo, pueden ser propuestos a sanción y eventualmente en un procedimiento sancionador pueden ser multados. Importante el conocimiento de las categorías, el tratamiento de las categorías. Vamos con lo otro, el contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo, en general, en el Perú, está reconocido como un acuerdo de partes, un acuerdo de voluntades. Lo que les decía anteriormente, yo llego como oficial, me dicen, ¿quieres trabajar como oficial? Pues trabaje como oficial. Yo estoy de acuerdo, trabajemos juntos. En consecuencia, acuerdo de partes. En este caso, el contrato de trabajo en construcción civil, por ser un régimen especial, determina que pueden ser contratados de manera verbal o escrita y no hay una obligación, una sujeción de formalidad alguna. Bien y mal, para la inspección sobre todo, ¿no? Bien y mal. Pero el régimen especial de construcción así lo establece. En consecuencia, no va a ser requisito firmar un contrato escrito. Dije bien porque normalmente, y ustedes que están seguramente alineados al sector construcción, deben saber que en el sector construcción pues no hay contrato. Es lo que la mayor, incluso los sindicatos, ¿no? Cuando me decían, no, en construcción no hay contrato, pareciera que sea la regla, ¿no? O pareciese, perdón, que sea la regla. Pero no es la regla, pues la regla dice puede ser verbal o escrita. Otra cosa es que la pragmática, que la práctica ya ha establecido, pues, que sea verbal, ¿no? Pero también puede ser escrito, ¿eh? Nadie les prohíbe, ¿no? Y de hecho sería mejor que sea escrito, yo siempre lo digo a veces en mis capacitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque un trabajador de construcción civil muchas veces en este régimen especial, se liquida por semana. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, semana trabajada, incluyendo su pago dominical, que es el descanso semanal obligatorio, más conocido como el dominical, ya da una sensación de liquidación, de culminación del vínculo contractual. Y entonces viene mucho acá la confusión de el despido con la terminación contractual. ¿Se dan cuenta? El no exigir una formalidad, porque bueno, la ley general dice, ¿no? Si tú contratas verbal debería ser indeterminado. Ya, pero en el sector construcción ya hemos dicho que no puede ser indeterminado, porque la naturaleza de la obra es de carácter temporal. Y si contrato verbal, se entiende, porque no me exigen esta formalidad, que también puedo desvincular verbal. Y en consecuencia puedo desvincular verbal al cierre o a la liquidación completa del trabajo ejecutado, que en muchas de las obras de construcción civil es semanal, pues, ¿no? Se paga los sábados. Y entonces hay esa alta rotación de personal. Por eso decía inicialmente bien y mal algunas veces, porque complica la verificación de la inspección del trabajo en ciertos supuestos. Pero en todos los casos, la desvinculación tiene que probar causa objetiva, ¿no? Ya sea por culminación contractual para no confundirse con el despido, o ya sea el despido en sí mismo con una causa justa que lo avale. Vamos a ver la jornada de un trabajador de construcción, que también lo verifica en la inspección de trabajo. Entonces, en la inspección del trabajo, ¿qué va a haber? Va a haber, miren, la jornada de trabajo en construcción es de 6 días por uno de descanso. Es decir, tiene que tener un día de descanso semanal obligatorio. En construcción, mayormente este día de descanso es el domingo, a tal punto que el pago por el descanso semanal obligatorio, la mayoría de los trabajadores de construcción lo conocen como el dominical, ¿no? Que fiscalizamos que efectivamente haya descansado un día a la semana. ¿Podría ser otro día? Puede ser otro día, no hay ningún inconveniente, pero tiene que descansar por lo menos 24 horas consecutivas el trabajador de construcción.
¿Qué más verifica la inspección? Que haya trabajado sus 8 horas diarias y un máximo en 6 días de 48, ¿no? Entonces, aquí venimos con otro tema importante, complejo en las obras de construcción. Las jornadas en sobretiempo. Y las jornadas en sobretiempo en las obras de construcción se da mucho. ¿Y por qué se da mucho? Porque siempre hay interés de avanzar en la obra, ¿no? Siempre hay presión por el avance de la ejecución de la obra, por parte del contratista, por la entidad que me exige, por la Contraloría que muchas veces me dice, si tu plazo era de 90 días y ya pasaron 45, ya debería estar al 50% y veo que tu obra está al 10%, voy a averiguar qué está pasando y ahí se genera pues el quiebre, ¿no? La necesidad de avanzar la obra, ¿no? Y empezamos pues a presionar ¿a quién? Al trabajador. Y la última vez que conversábamos, ¿no? Con los trabajadores de construcción y con algunos empleadores en estos foros que tenemos, decíamos, entonces estamos presionando al trabajador, preponderando el derecho real, el derecho del objeto, el derecho de la cosa, que es el derecho pues de la obra en sí mismo, de la ejecución, sobre el derecho subjetivo, ¿no? El derecho de la persona, de la personalidad, ¿no? El derecho del ser humano. Y los trabajadores exceden su jornada. ¿Y pueden exceder su jornada? Sí, o sea, sí es una metodología válida, ¿no? Es una metodología válida. Y sin embargo, tiene que respetarse, como siempre lo decimos, tiene que respetarse eh, que se paguen esas horas extras, ¿no? Se compensen y se paguen esas horas extras. Pero muchas veces no se pagan, ¿no? Porque aumentan los costos de la obra, etcétera, y ahí viene la inconsistencia, ¿no? Viene la inconsistencia que finalmente puede terminar en una sanción administrativa, en una multa de parte de SUNAFIL a el empleador, ¿no? Eso verificamos, que se hayan cumplido los máximos de jornada y que no se haya establecido una jornada típica. Ojo, apunten otro detalle. ¿Las horas extras son posibles en el Perú? Sí son posibles. La condición, que se paguen, ¿no? Eh, al, y es la primera condición que se pague. Y según el acuerdo de construcción civil, se tienen que pagar al 60 y al 100% de sobretasa. Y lo segundo, después de que se paguen, es eh, que sean sujetos a causa objetiva y que no tengan consecuencias, que no sean consecutivas. O sea, no podrían establecerse una jornada extraordinaria con hora extra todos los días, ¿no? Entonces eso se tiene que evaluar sesudamente por la inspección del trabajo. ¿Y dónde evalúa o dónde va a verificar la inspección del trabajo? En el registro de asistencia, que es otro control que tiene que estar en las obras de construcción. Sucede mucho, otro tip, que llegando a la inspección del trabajo a la obra de construcción, se le pide el tareo o el registro de asistencia. Y sucede que lo normal es que esté firmado por cada trabajador que ha ingresado a laborar aquel día, ¿no? Y se pueda cotejar en la práctica, ¿no? De que ese trabajador que firmó efectivamente está laborando. Pero dos alteraciones que hacen pensar a la inspección del trabajo que no se está ejecutando de manera adecuada el registro de asistencia. Lo primero y lo más grave, que tengan la hora de ingreso y de salida ya firmados. Es decir, son las 11 de la mañana que llegó el inspector y dice que el trabajador entró a las 7 y salió a las 5 de la tarde. Oiga, señor, pero son las 11 de la mañana. ¿Cómo ha salido a las 5? Y la respuesta de muchos empleadores, no, es que él se adelantó, ¿no? Se adelantó, es responsabilidad del trabajador. Y ojo, que ya el Tribunal de Fiscalización Laboral y varias intendencias regionales han establecido que el registro de asistencia es de responsabilidad estricta del empleador. Ergo, tiene que encargarse diligentemente de que sus trabajadores
llenen estos formatos de manera adecuada. De lo contrario, igual van a ser sancionados. Ojo que el registro de asistencia no puede subsanarse. Pues si no, ahorita lo corrijo. No se puede, porque los efectos ya no pueden ser revertidos, la hora ya pasó. ¿De acuerdo? Ténganlo en consideración. Y bueno, como dice acá, el día de descanso será preferentemente los domingos, aunque la taxatividad de preferencia da marco o da un marco a que pueda ser otro día también, ¿no? Bien, vamos a avanzar. No tenemos mucho tiempo, me gustaría conversar más con ustedes, pero vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, hay algunos remotos, ya, o difícil. Es decir, que no todos los días pueden, pues, ir y volver, ¿no? Entonces, se establece que tengan una permanencia mínima, o permite una permanencia mínima en los campamentos de 28 días consecutivos y como máximo de 35 días consecutivos, ¿no? Entonces, luego van a gozar estos trabajadores de una bajada mínima de 7 días pagados únicamente a jornal básico, ¿no? Esto es como el establecimiento de un régimen atípico. No voy a entrar en doctrina porque muchos dirán es cuestionable porque ya el Tribunal Constitucional ha establecido jornadas máximas de 14 por 7, pero pues dentro de la normativa de construcción se ha establecido que si la obra es lejana y tiene que estar en campamento o residir en campamento, el trabajador puede establecerse mínimo 28 días, máximo 35 días, y tiene que tener 7 días pagados, ojo, de descanso pagados, pero solamente con el jornal básico, que quiere decir sin los beneficios que son propios del sector de construcción. Eh, Aplicación del régimen. Este es un tema que en Puno lo venimos discutiendo no en el sentido de peleando, ¿no? Sino discutiendo jurídicamente con el gobierno regional, con las municipalidades, etcétera. El sexto pleno jurisdiccional supremo laboral y provisional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en cristiano que en las obras públicas ejecutadas por administración directa, los trabajadores deben ser reconocidos bajo el régimen de construcción civil con todos sus beneficios. Y esto pues es cuestionable o lo cuestionan por varios motivos, ¿no? Primero porque establecen que un pleno jurisdiccional no es jurisprudencia en sí misma. Y eso es discutible, o sea, tampoco quiero hacer una clase de derecho doctrinario acá. Se cuestiona además porque finalmente los acuerdos, o muchos de los acuerdos a los que ha arribado la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú con la Cámara Peruana de Comercio, a través de las actas de convenios colectivos que año a año se publican, y que, dicho sea de paso, pues generan mejoras laborales para los trabajadores de construcción, pero también generan estándares de rendimiento de los trabajadores de construcción. Eh, Muchos de estos argumentos, cuando son obras por administración, nos dicen dos cosas, ¿no? Pero yo soy entidad pública, o sea, para mover el presupuesto de un año a otro tengo que hacer toda una gestión presupuestal. Y en segundo plano y en último, yo no pertenezco al CAPECO, yo no soy constructor, ¿no? Por lo mismo, pues que se propende o se exhorta a que ya las entidades públicas, pues, dejen de ser empleadores, ¿no? No son constructores. Entonces vean en la licitación o en la adjudicación simplificada, en la contratación pública, la gestión de obras, ¿no? Que sería lo mejor, lo más saludable también para la administración pública, ¿no? Muy bien. Ojo, les dije antes, el RETEC es obligatorio, es una inscripción que tiene que tener los trabajadores que laboren bajo el régimen de construcción civil. Es verificable por la inspección del trabajo, va a verificar que sus trabajadores tengan su carnet RETEC, y si no tienen su carnet RETEC, se va a estar ante una figura probable de informalidad laboral, porque no se va a poder incluir un trabajador sin carnet RETEC a un régimen tal, ¿no? Entonces, por favor,
Gestiónenlo. Sé que hay dificultades, nos lo hemos encontrado en obras, ejemplos. No, yo no quiero sacar carnet RTEC, ni quiero estar en planilla porque estoy en Juntos y si me entro a la planilla, me sacan de Juntos y yo quiero seguir en Juntos, que es el programa Juntos, ¿no? Entonces, primer problema. No, yo negocié con la comunidad para poder hacer esta obra, pero la comunidad me dijo, vas a hacer trabajar a mis comuneros. Pero los comuneros no son trabajadores de construcción, no es mano de obra calificada, no están inscritos como trabajadores tal, y ahí viene el otro inconveniente. Pero finalmente la responsabilidad, aun cuando hayan motivos razonables, digamos, no enerva la responsabilidad del empleador, ¿no? Entonces son cuestiones que tienen que ir viendo, igual pues que el registro en el RENOC, que es el Registro Nacional de Obras de Construcción. ¿Qué más verifica la inspección? Bueno, vamos a verificar en este caso algo que les interesa mucho a los trabajadores y preocupa a muchos empleadores, que son los conceptos remunerativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conceptos remunerativos, los trabajadores de construcción tienen un jornal básico, ¿no? Que difiere de repente, no es lo mismo que una remuneración como en el régimen de general, ¿no? O sea, vamos a tener en consideración como clave, como base, un jornal básico. Entonces, los trabajadores de construcción van a ser remunerados diariamente por jornal, ¿no? Pero no todos ganan igual. ¿Recuerdan las categorías que teníamos? Operario, oficial, peón. Bueno, esas categorías, entre otros, sirven para diferenciarlos también remunerativamente, de acuerdo al jornal. Entonces, ¿cuánto es el jornal de un operario? ¿No? Entonces, el jornal de un operario es al sol de hoy, porque ya hoy estamos ya agosto del 2025, ya corresponde que un operario por día gane 87,30, jornal básico. 68,50 el oficial y 61,65 el peón. Esos son sus jornales básicos, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque recordarán ustedes que les dije que ese convenio que tienen año a año la Federación de Trabajadores de Construcción con la Cámara Peruana de Comercio, CAPECO, establece pues estos jornales, ¿no? Y estoy seguro que va a incrementar para el siguiente año también, o sea, siempre incrementa 2 soles, 1 sol, 3 soles, ¿no? Es un promedio de acuerdo a los procesos de negociación a los que lleguen, ¿no? Importante entonces, para que ustedes lo sepan, si no se está pagando de esta manera, este, podrían ser pasibles de sanción. Entonces, solo en jornal básico, a la semana, ¿no? Un trabajador operario debería estar alrededor de los 611, más o menos, ¿no? Si multiplicamos los 87,30 por 7 días, ¿no? Que normalmente es el proceso de liquidación. Pero si ustedes liquidan quincenalmente, a cada quincena, solo en jornal básico, a más de 1.200 de repente, ¿no? Y si fuese mensual, más o menos a 2.400, ¿no? Un poco por encima de ese monto. Pero ojo, esto es solo jornal básico, ¿no? Solo jornal básico. Porque los trabajadores de construcción también tienen gratificaciones, asignaciones y bonificaciones, y que también es auditable por la inspección. O sea, la inspección primero lo que te va a pedir es, ¿le estás pagando conforme a construcción? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es así? Es decir, a un operario le pagas 87,30 como jornal básico, 68,50 un oficial, 61,65 un peón. Si es sí, la inspección pasa conforme. Si es no, ahí vamos a entrar en una posible infracción, reproche de la inspección. Ahora, las gratificaciones. Las gratificaciones que normalmente todo trabajador recibe en fiestas patrias y Navidad, el trabajador de construcción civil
lo va a recibir por cada mes de trabajo. Es decir, al trabajador de construcción civil se le va a pagar mensual la gratificación. ¿Ya? Es decir, al mes yo le tengo que pagar también un séptimo de 40 jornales básicos. O sea, tengo que hacer mi cálculo matemático, ¿no? Habíamos dicho que a un trabajador de construcción que es tratado como, o es operario, perdón, se le debería pagar 87,30. Si eso lo multiplicamos por 40, tenemos 3.492 y dividido entre 7 son 498, 80, 488, 90 que se le tiene que pagar mensualmente, es decir, al cierre del mes, desde enero hasta julio, en comprensión de esos meses, se le tiene que pagar como concepto de gratificación. Se le va prorrateando la gratificación, ¿no? O sea, mes a mes ya está pagado. Igualmente, se hace lo mismo de agosto a diciembre, pero multiplicándolo por un quinto de esos 40 jornales básicos, ¿no? Si está agosto hasta diciembre, se le tendrá que pagar. Verificable por la inspección también, con la boleta que acredite que en este mes se le pagó la gratificación, que ya viene inserto dentro de un pago mensual, ¿no? Ojo con eso, no existe esa fórmula que ya lo hemos visto, que yo le pago todo junto, etcétera, ¿no? La fórmula es pago mensual. La CTS también tiene derecho el trabajador de construcción civil de CTS, ¿no? Entonces se va a abonar el 15% de los jornales básicos percibidos durante todo el tiempo que ha trabajado, se le va a tener que abonar por conceptos de CTS, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que ir cuando yo liquido un trabajador, tengo que ver todo el tiempo que ha trabajado, ¿no? Tengo que sacar la suma de todos sus jornales básicos que ha recibido, o sea, todos los días que ha trabajado, y de acuerdo a eso le saco el 15% de ese monto y ese es su CTS. 12%, como dice la norma, corresponde estrictamente a CTS y 5% sustituye a las utilidades, al cierre o al cese del vínculo laboral. 48 horas tiene el empleador para pagar. Con la liquidación de todos los demás beneficios sociales, este 15%. No le ha pagado en las 48 horas, pasible de sanción. ¿Lo puede regularizar? Sí, pero con los intereses legales que corresponden. ¿De acuerdo? Ojo con eso respecto de pagos. Ahora, hay otros derechos que también verificamos. Por ejemplo, el descanso semanal que ya les había dicho, pero también el descanso en feriado. El trabajador de construcción civil también tiene derecho a descansar en feriado. Y normalmente los trabajadores de construcción que trabajen en día feriado pueden compensarlo con otro día y es totalmente válido. Recuerden ustedes que si el trabajador va a laborar en día feriado, hay la posibilidad de canjearlo por otro día y ya no genera pago adicional. Pasa mucho cuando de repente ahora se viene un feriado, creo que en el mes de octubre, me parece, ¿no? Entre semana, 8 de octubre, creo que es miércoles. Y normalmente los trabajadores dicen, bueno, yo no quiero trabajar el miércoles porque quiero descansar el sábado. Válido, no hay ningún inconveniente, se puede hacer. Pero si trabaja en feriado y no le doy un día de descanso, entonces tendré que pagarle 3 jornales básicos por ese día laborado, ¿no? Entonces, ojo con eso, ya ustedes verán si les es conveniente o no. Ok. Perdón. El descanso vacacional. También los trabajadores de construcción tienen derecho a tener vacaciones, ¿no? Tienen derecho a descansar 30 días por cada año trabajando para un mismo empleador, claro, no puede decir el trabajador de construcción, no, yo trabajé
6 meses con otro y estoy trabajando 6 meses contigo, ya tengo que tener descanso. No, tienen que ser 30 días con un mismo empleador, ¿no? Es decir, con una sola obra. Hay obras que trascienden el año, ¿no? Y en este caso, el empleador debe pagar la compensación teniendo en cuenta los siguientes supuestos, cuando ya se tiene que compensar las vacaciones, ya sea porque se despide o porque renuncia el trabajador, ¿no? Si es despedido después de 6 días de haber trabajado, entonces se le tiene que compensar las vacaciones al 10% de todas las remuneraciones que haya recibido el trabajador, ¿no? Siempre que haya sido despedido después de una semana de trabajo, ¿no? Y si renuncia después de haber laborado 18 días, también va a tener el mismo tratamiento, ¿no? 10% de todas las remuneraciones ganadas por ese periodo de trabajo. Esa es su compensación vacacional. Ahora sí, ¿qué más reviste o qué más revisa la inspección del trabajo? Y esto es pues el régimen especial, ¿no? Por eso muchos dicen, no, pero el trabajador de construcción ahora gana bien. Bueno, puede ser, pero es parte de los acuerdos que se tienen, ¿no? Entonces, las bonificaciones incrementan, incrementan el jornal básico, ¿no? Pero ojo que una bonificación no va a ser computable para pagar gratificaciones ordinarias, ni para la asignación por escolaridad, ni la compensación vacacional, ni la CTS, ¿no? En esos casos solamente aplica el jornal básico. Las bonificaciones van a ser, digamos, reconocimientos que se les da en ciertas situaciones a los trabajadores de construcción. Pero hay una bonificación que es transversal para todos, ¿eh? Que es la que está en pantalla, que es el BUC. El BUC, que es la bonificación unificada de construcción, unifica, por eso se llama unificada, varios conceptos, ¿no? Desgaste de herramientas, ropa, alimentación, falta de agua, especialización, etcétera, ¿no? El BUC es un porcentaje del jornal básico. Entonces, ¿cuánto es el BUC para el operario? 32% del jornal básico. Va a ser el BUC. Para el oficial, 30% del jornal básico. Y para el peón, 30% del jornal básico, ¿no? Entonces, se dan cuenta que eso va a incrementar su jornal básico. En teoría, ¿no? No incrementa el jornal básico, sino que incrementa el monto de percepción, pues, ¿no? Porque le tienes que sacar el 32% al jornal básico de un operario y sumarlo a lo que ya le pagas como jornal básico. Entonces, ese es, digamos, el reconocimiento de esta bonificación. Ahora, el BAE, que es la bonificación por alta especialización, estos sí son solo para operarios y no para todos los operarios, ¿no? Por ejemplo, operario albañil. No, yo soy operario, me tienen que pagar BAE. No, solo para algunos operarios, que son los que están en pantalla. Los operarios de equipo mediano, de equipo pesado, los electromecánicos, que incluyen a los soldadores homologados, y los topógrafos son beneficiados con el BAE, distintamente, ¿no? Por ejemplo, el operario de equipo mediano, 8% de su jornal básico. El que equipo pesado, 10%. El topógrafo, 9% del jornal básico. ¿Quiénes reciben más? Bueno, los operarios electromecánicos, ¿no? Que ha incrementado al 22% el jornal básico, ya el operario que es el electromecánico, ¿no? Y el soldador homologado, ese aumentó al 25% del jornal básico. Entonces, de repente, el operario soldador homologado 6G es el que más gana, pues, en la obra de construcción civil, ¿no? Ya van sacando ustedes seguramente su pluma, sus cuentas, a ver cuánto ganará este eh, homologado, ¿no? Soldador homologado. Esto sí es para todos, ¿ah? La bonificación por movilidad. Entonces, ¿qué implica la movilidad? La movilidad es el traslado, pues, a la obra. Entonces, hay dos supuestos acá. O ustedes como empleadores los trasladan a la obra a los trabajadores y en ese caso ya no tienen el deber de pagarles la bonificación por movilidad, o de lo contrario, tienen que pagarles, ¿no?
¿Cuánto? 8,60, ¿no? A partir del 1 de junio del 2024 se tiene que pagar 8 soles con 60. Del lunes a feriado, a domingo, perdón, incluyendo feriados, ¿no? Antes era distinto, ¿no? Decía, si es feriados o sábado o domingo, será de 5 soles, pero ahora ya no. 8,60 indistintamente del día que sea, ¿no? En caso de trabajadores en campamentos, obviamente no, y si el trabajador transportado es transportado por una movilidad que ponga la empresa, tampoco se paga. Si no, hay que pagarles 8,60 por cada día trabajado. En altura, esto sí depende, ¿no? Depende del trabajador en altura. Entonces, este es un beneficio que también es fiscalizable, que va a tener que pagarse solo a los trabajadores que tengan riesgo de caída libre, ¿no? Entonces, esta bonificación va a ser el 7% del jornal básico por cada 4 pisos de labor efectuada al exterior de un edificio, a partir, lógicamente, del cuarto piso. Es decir, si el trabajador está piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y está trabajando hacia el lado exterior, ya le corresponde la bonificación por trabajo en altura, ¿no? Y si no se pueden medir en pisos la obra, hay que medir 10 metros desde la cota del suelo, ¿no? Mides 10 metros, y ya estoy trabajando por encima de los 10 metros, bonificación por trabajo en altura, 7% del jornal básico, por el día que esté trabajando en altura, ¿no? Porque si hoy día trabajé en altura, pero mañana ya no, solo se aplica al día que está trabajando en altura. Esto en Puno, la bonificación por altitud sí es para todos, pues, ¿no? La norma ha establecido que todos los centros de trabajo, toda obra de construcción por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, toda la región de Puno, casi, ¿no? De repente por ahí se me va Sangabán, no sé, pero la gran mayoría de la región Puno, 2,50 por día laborado que se tiene que sumar a su jornal básico. Bonificación por altitud, ¿no? Que es distinto a altura. Altura es trabajos en altura, altitud es sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y si trabajan de noche, 25% adicional sobre el jornal básico. Trabajo nocturno se considera, ojo, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Verificable. Todo esto que les estoy diciendo es lo que va a ver un inspector, ¿eh? ¿Le has pagado ese día que han trabajado de noche y que tenemos evidencia de que trabajó en un horario nocturno? ¿Le pagaste el 25%? No, no se le pagó. Posible sanción si no se regulariza el pago. Porque recuerden que todo lo que tiene que ver con pagos se puede subsanar con, con el interés legal y ya no habría sanción de SUNAFIL, pero va a implicar que se subsane. Si hay contacto con aguas servidas, también, ¿no? Con aguas o aguas servidas, ¿ah? No solamente aguas servidas, porque la norma dice si es contacto directo con agua o aguas servidas, se pagará el 20% del jornal básico por cada día que tenga contacto con agua o aguas servidas. Entonces muchas veces dicen, no, pero no es agua servida, solo es agua. También se le tiene que pagar. Si trabaja bajo la cota cero, es decir, por debajo, ¿no? Por el subsuelo, se le tiene que pagar un sol 90 diario por cada día que trabaje en un nivel inferior al segundo sótano o 5 metros abajo de la cota cero, ¿no? Entonces, recuerden, trabajo en altura, 10 metros, pasando los 10 metros o 4 pisos ya se tiene que pagar. 5 metros hacia abajo, pasando los 5 metros ya se tiene que pagar, ¿no? Sol 90. ¿Qué más? Bonificaciones. Importante, dentro de las bonificaciones, el contacto que puedan tener con masa asfáltica. Esa es una bonificación por alta temperatura. 3,50 diario cuando trabaje en dichas circunstancias, ¿no? Dice con temperaturas de 180 grados. Entonces, se le tiene que dar 3,50 diario para la compra de una bebida hidratante, ¿no? Entonces, ojo con eso, para los que hacen carreteras, si tienen trabajo con masas, mezcla asfáltica, ya saben que por cada día de ese contacto se tiene que pagar. La asignación por escolaridad, que no es lo mismo que la asignación familiar, a veces confunden. Y acabamos con las bonificaciones, han sido varias. Yo sé que de repente ya están cansados tanta bonificación, pero así está establecido en la norma. Y así lo va a fiscalizar SUNAFIL.
Así lo tiene que fiscalizar, ¿no? Tiene que ver que hayan pagado todas esas bonificaciones, dependiendo, claro, de si le corresponde o no. Y ahora pasamos a las asignaciones. Las asignaciones tienen, a diferencia de una bonificación que reconoce una situación de trabajo, la asignación va a reconocer una situación circunstancial del trabajador, familiar, de la persona, etcétera, como vamos a ver. El caso de la escolaridad, por ejemplo. El caso de la escolaridad, por cada hijo que curse estudios de educación básica, inicial, primaria, secundaria, si tiene estudios técnicos o superiores hasta los 23 años, eh, se debe pagar 30 jornales básicos por cada año de servicios, ¿no? Es decir, por cada año trabajado corresponde 30 jornales básicos que puede pagarse en 12 cuotas, es decir, se puede fraccionar durante todo el año para poder pagar la escolaridad, ¿no? Entonces es por cada hijo, no es como la asignación familiar es distinta, ¿no? Así tengas 1 o 10 hijos, se te va a pagar en la asignación familiar el 10% de la remuneración mínima vital. En este caso, la asignación por escolaridad es distinto, es por cada hijo 30 jornales básicos. Así que si tienes 2 hijos, 3 hijos, aumenta, ¿no? Eso considérenlo. Y para eso, obviamente, el trabajador tiene que informar que es su hijo, que se acredite el vínculo y las constancias de estudio y matrículas vigentes, ¿no? Que efectivamente está estudiando. Asignación por sepelio también se da a quienes se abona a los familiares del trabajador fallecido, se da una UIT, ¿no? Una UIT en el caso de que el trabajador haya fallecido para el sepelio. Hay asignaciones especiales para los trabajadores que laboren en Año Nuevo, en Viernes Santo, en Día del Trabajo, en Fiestas Patrias, ahora se viene en agosto, Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, el combate de Angamos el 8 de octubre y el Día de los Trabajadores de Construcción Civil el 25 de octubre y la Navidad del Señor el 25 de diciembre. Paradójico el 25 de octubre, ¿no? Para ellos sí es compensable si es que trabaja, o si es asignable, mejor dicho, una equivalente al 10% del BUC y 10% del BAE si es que le corresponde BAE, ¿no? Entonces, ojo con esto, indistintamente si luego se compensa, solamente se les da, si es que ya trabajaron, automáticamente ganan el derecho de la asignación, y si no se les paga, SUNAFIL puede verificar y en consecuencia de no pagársele, sancionar. Otros derechos que verifica SUNAFIL que ya no tienen que ver con pagos, respiren, tranquilos. Vamos a ver ya con permisos, ¿no? El tema del permiso, si el trabajador de construcción tiene duelo, o sea, ha fallecido, los padres, el cónyuge o los hijos, tiene derecho, ¿no?, a tener 3 días de permiso con goce de su jornal básico. Solo el jornal básico, ¿no? No las bonificaciones ni las asignaciones, solo el jornal básico. Son 3 días que tiene para poder justamente participar de las exequias de sus familiares cercanos, ¿no? Se ha acordado en el último acuerdo, bueno, en el 2015 ya ampliar este tema a 5 días si es que el lugar donde se ejecuta la obra sea poco accesible o esté lejos del lugar a donde se tenga que trasladar el origen del trabajador, ¿no? Entonces, de 3 a 5 días dependiendo del lugar donde se realice. El seguro social en salud es un derecho verificable, obviamente, por SUNAFIL. Para eso tiene que estar en planilla. Por eso un trabajador informal es muy peligroso incluso a nivel de sanción, ¿eh? Porque el e-salud solamente se le va a poder dar a un trabajador formal. Entonces tiene que tener el e-salud, tiene que estar asegurado pues en el servicio de salud. Y el seguro vía ley, que es la póliza de seguro que es obligatoria para todos los trabajadores de construcción, que se va a exigir dentro de una verificación de SUNAFIL. Y el SCTR, ¿no? El SCTR que indistintamente sea microempresa o cualquier tipo de empresa, todo trabajador de construcción, porque es una actividad de alto riesgo, tiene que tener el SCTR, ¿no? El seguro complementario de trabajos de riesgos,
y además se tiene que aportar al sistema previsional, ¿no? Este sí es un descuento que se le hace al trabajador para el AFP u ONP, ¿no? Entonces también importante que ustedes puedan verificar. En caso, ojo, ojo, voy a solamente detenerme acá porque nos está pasando mucho en obras de construcción civil en Puno, que los trabajadores denuncian que se les ha retenido efectivamente el monto, pero no se ha depositado a la AFP correspondiente. ¿Qué procede ahí? Bueno, sancionar por parte de una fila de vía administrativa, pero también poner de conocimiento al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque podríamos estar ante un delito de apropiación ilícita. Recuerden que ese dinero ya no es del empleador, si se le descontó al trabajador es para aportar a su sistema previsional, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso en el caso de la aportación. Algunas condiciones adicionales, no me voy a detener mucho, pero ya los trabajadores de construcción se han puesto de acuerdo para capacitarse, otorgan pues un 20% de cada jornal, 20 céntimos, perdón, por cada jornal percibido a efectos de que puedan mejorar sus condiciones también en un fondo de capacitación, ¿no? Eso es bueno porque luego pues ellos también van creciendo eh, en este sistema, ¿no? Entonces, ese es el régimen de construcción, señores. Y entonces ustedes se preguntarán, como ya lo hemos ido viendo, no quería solamente explicarles el procedimiento de inspección, pero ya lo hemos ido viendo, el rol de la SUNAFIL entonces, ¿cuál es en todo este supuesto? Como ya ustedes habrán podido concluir, de vigilar y exigir que se cumpla todo lo que hemos dicho, ¿no? Ese es el rol. A veces parece un rol medio de malo, medio de que no se ajusta a la realidad, pero es el rol que por ley la SUNAFIL tiene, ¿no? En consecuencia, de no cumplirse las remuneraciones, las asignaciones, las bonificaciones, las gratificaciones, los derechos que se circunscriben a los acuerdos que tienen los trabajadores de construcción, tendrá la empresa que ser exhortada al cumplimiento cuando tiene que ver con pagos o en todo caso declarada como insubsanable la infracción cometida y en consecuencia multada, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos un procedimiento que se llama actuaciones inspectivas, ¿no? Pero en Puno tenemos un procedimiento innovador que se llama acciones previas, que tiene que ver mucho con la prevención. Nosotros estamos visitando obras de construcción para poder, lo mismo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Por eso de repente estamos, qué bueno tener estos espacios, a veces es un tanto privilegiado tener estos espacios, porque lo mismo que le estamos diciendo ahora le vamos a decir al constructor a la obra. Y además, le hacemos un recorrido de la obra porque la otra cara de la moneda es la seguridad y salud en el trabajo, que ya no me he detenido ahí porque habría que revisar la norma técnica G50, el decreto supremo 011-2019, la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, y hay varios componentes que tienen que ver con seguridad, y ojo que muchos de los aspectos de seguridad ya son insubsanables, son los que más nos convocan a la infracción y la sanción. Hemos visto ahorita lo que es el régimen normativo laboral, ¿no? Y la seguridad que está asociada, ese es un tema de preocupación, ¿no? Que debería ser de preocupación por el empleador. Pero la acción previa, lo que trata de hacer o lo que buscamos hacer es identificar en campo cualquier inconsistencia y de ser subsanable, que se subsane inmediatamente o en el corto plazo para que evitemos la actuación inspectiva, que es la que ustedes ven en pantalla, ¿no? Entonces, el marco normativo que nos permite hacer estas acciones previas es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en su artículo 7, que fue modificado por el Decreto Legislativo 1499, que dice, pues, UNAFIL, usted haga acciones previas de asistencia técnica, entre otros, para que puedan también los empleadores no sentirse atosigados, ¿no? Que se enteren. Y si ya están enterados, bueno, vamos a usar el viejo adagio, ¿no? Que dice, este, guerra avisada no mata a tontos, ¿no? Es algo así. Entonces, eh, habría que ver, pues, si esto está siendo útil en muchas empresas de construcción en la región Puno. Pero ya si no se pueden las acciones preventivas, entraremos a la inspección del trabajo, ¿no? Y la inspección del trabajo ya es en sí mismo un procedimiento administrativo previo a la sanción, porque el inspector es una especie de verificador. El inspector, señores, va a dar cuenta si efectivamente se está incumpliendo o no una normativa. Y para eso la ley
la 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, ha previsto varias facultades a la inspectora, que ustedes lo tienen que conocer, por eso las hemos puesto acá. Lo primero es que un inspector puede entrar libremente a cualquier día, a cualquier hora, perdón, del día, de la noche, de la madrugada, sin previo aviso. Y eso en obras de construcción, ojo, pasa mucho. Llega el inspector, no déjenme preguntar al ingeniero, al residente, al supervisor, al SOMA, al gerente. Pasaron 10 minutos, señores, y ya el inspector los puede sancionar, aún sin haber visto en materia de fondo, presumiendo que se está tratando de ocultar evidencia, ocultar trabajadores, entre otros. Entonces, el tiempo máximo establecido es 10 minutos de espera del inspector, porque él tiene la facultad de entrar. Entonces, si un inspector llega y encuentra la puerta abierta y se mete a la obra, siempre claro que esté con todo su equipo de protección personal, pero también los inspectores, se mete a la obra, se identifica y empieza a hacer su actuación inspectiva, ¿se le podrá detener? No. ¿Se le podrá denunciar y decir, hizo pues este allanamiento de propiedad privada? No. Está en cumplimiento de sus funciones inspectivas. No necesita orden judicial. La ley la ha establecido así. También tiene la facultad de hacerse acompañar, ¿no? Por los trabajadores, por peritos. Entonces, muchas veces pasa, llega a la obra de construcción el inspector y dice, me está acompañando el dirigente de construcción. No, inspector, usted puede entrar, pero el dirigente no. ¿Por qué? Si yo como inspector lo estoy diciendo. Entonces, es parte de mi función como inspector hacerme acompañar por un representante del trabajador. Y ellos representan a los trabajadores o un perito, o un técnico, alguien que puede ingresar conmigo, no se le puede detener siempre que el inspector lo acredite, ¿no? No puede entrar la otra persona si el inspector no está solicitando su autorización, ¿no? Y siempre que se estime que va a ser útil para el desarrollo de la inspección. Puede también requerirles información, ¿no? A los trabajadores solos, ante testigos, ¿no? Puede pedir un ambiente privado para entrevistarse con los trabajadores, y no necesariamente tiene que estar presente el empleador. Igualmente puede exigir la presencia de los empresarios o sus representantes para que puedan participar de las diligencias y en general examinar todos los documentos, los libros. Hay que brindar, en síntesis, hay que brindar todas las facilidades al inspector para evitar multas por obstrucción a la labor inspectiva. Ha pasado muchas veces, se llega a una obra y en la obra todo está bien, ¿eh? Solamente que se le obstaculizó al inspector ingresar, no quería que entre el perito, el dirigente sindical, no querían que hable con los trabajadores. Al final el inspector, bueno, explicando dio su trabajo, pero ya llega el acta de infracción diciendo, usted, señor, infraccionó a la labor del inspector en este punto, múltese. Y ojo que las actuaciones inspectivas o las multas por labor inspectiva son de naturaleza insubsanable. No las van a poder subsanar porque ya lo impidieron. O sea, yo recomiendo que sean respetuosos, como debe ser, y sobre todo brindar todas las facilidades a la inspección para evitar ser multados por este tipo, ¿no? Entonces acá está, entre otros, va a poder sacar muestras, recabar información, puede sacar muestras incluso de audio, audiometría, etcétera. O sea, puede, o sea, él es autónomo dentro de su ejecución. Fotografías, videos, entre otros, ¿no? Y eso son las actuaciones inspectivas, ¿no? Parte de las actuaciones inspectivas es la visita al centro de trabajo, pero también les puede hacer requerimientos por la casilla electrónica, les puede pedir que comparezcan, es decir, venga usted, señor empleador, siéntese frente a mí, en tal punto nos encontramos, dentro de una instalación, ojo, ojo, dentro de una instalación de Sunafil, para poder comparecer o virtualmente, ¿no? Dependiendo de la situación. Esas son las facultades que tiene, ¿no? Bueno, ya había dicho de las acciones previas. Y más o menos el procedimiento es el siguiente, ¿no? El procedimiento es, el inspector se le genera una orden, esa orden la generamos acá en Sunafil, el inspector tiene 10 días para iniciar esa orden de inspección, luego de esos 10 días, cuando decimos iniciado, es que el inspector ya se va a empezar sus diligencias inspectivas. Recuerden, diligencias inspectivas, requerimiento de información, que puede ser o es muchas veces por la casilla electrónica, por los correos electrónicos, por llamadas. Puede ser visita al centro de trabajo, va a la obra, los visita.
Puede ser, este, comparecencia. Venga usted, comparezca, ¿no? Con su representante legal, será interpelado, será interrogado. Puede ser. Y luego de todas esas actuaciones inspectivas, va a tomar las medidas inspectivas que están acá, ¿no? Las medidas inspectivas. Ya las medidas inspectivas es tras la investigación. Y las medidas inspectivas, que pueden ser varias, pueden ser una medida de advertencia. Yo voy a advertir, o una medida de recomendación, o voy a recomendar al empleador que adopte esta acción, que es necesario que la adopte, pero que no merita todavía una sanción. Es necesaria que la adopte, sí. Que puede meritar una sanción futura, es posible. Pero déjeme decirle que son las menos usadas en la inspección del trabajo. De otro lado, puede tener la medida inspectiva de requerimiento. Esa es la más importante. Cuando les llega a ustedes una medida inspectiva de requerimiento, es como que ya el inspector ya identificó una infracción. Ya les está diciendo, señor, usted no le pagó la bonificación, no le está pagando. A la bonificación de alta especialización, el BAE no le está pagando al soldador homologado 6G. Páguele. Bajo apercibimiento que lo puedo sancionar o puedo proponer una sanción para usted. No, no le pagas. Bien, no le pagaste. Y te van a sancionar por no pagarle, pero además te van a sancionar por no cumplir con la medida de requerimiento, porque ya te requirió el inspector. Doble sanción, ¿no? Y ahí no hay non bis in idem. Ya eso está establecido en nuestra jurisprudencia administrativa. Ojo con eso. Y puede ser la paralización, en obras pasa mucho, la paralización de la obra en caso de que se encuentre riesgo grave o inminente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ejemplo, trabajador en altura sin arnés, ¿no? Trabajador en altura sin línea de vida, trabajador en andamios, andamios que no tienen tarjetas, que no tienen de punta a cabo rellena la plataforma, que no tienen los arreostres, completos, entre otros, ¿no? Que están soportados a desnivel, etc. Graves o inminentes, ¿no? Trabajos en zanjas que no están debidamente entibadas, grave, inminente. Se va a paralizar la obra o el centro o el espacio de trabajo, ¿no? Y finalmente terminará la inspección con un informe de inspección. ¿Cuánto tiempo dura la inspección, señores? Máximo 30 días hábiles. En el caso de normas laborales, y si es complejo el caso, se puede ampliar a 30 días más, siempre que sea adjudicable la responsabilidad al empleador. Y en caso de la seguridad y salud en el trabajo, eso sí es improrrogable. Solo son 30 días, ¿no? Pero si ha habido accidente de trabajo y ese accidente de trabajo ha sido mortal, el plazo máximo es de 10 días, máxima a prorrogarse a 10 días más, es decir, 20 días como máximo, ¿no? Para la investigación. Ya les había dicho la comprobación de datos, el requerimiento de información, bueno, la visita o inspección que ya les había dicho al centro de trabajo. Si no se le concede, acá dicen más de 10 minutos, ya es multa, la comparecencia, la medida inspectiva de requerimiento. Esta es la paralización que les decía, ¿no? Ustedes habrán visto varias fotos, es una fila que dice paralización de trabajo. La paralización de trabajos es una orden inmediata de parar o prohibir la tarea. Puede ser de toda la obra, puede ser de un área de la obra, dependiendo de dónde se ha identificado el riesgo, ¿no? ¿Y cuándo se levanta la paralización? Bueno, cuando el empleador ya ha levantado las observaciones y el trabajo dejó de ser con riesgo grave e inminente para ser un trabajo seguro, ¿no? Y ojo que ese tiempo de paralización de horas o días se les tiene que pagar igual a los trabajadores, ¿eh? No puede afectar al pago de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente por ahí ya el inspector se va, pero de pronto se volvió a trabajar? Bueno, se va a agravar la situación, se va a complejizar y la multa también se va a interponer si es que no se ha subsanado la medida y se ha vuelto a trabajar, ¿no? También hay una medida de cierre temporal del área o de trabajo o de la obra en general en caso de haber ocurrido un accidente mortal, ¿no? Y en este plazo de cierre, para poder ver el área, para poder cotejar, digamos, los indicios que provocaron el accidente, la identificación de las causas básicas e inmediatas, puede ser el tiempo de investigación
que requiere el inspector y lo va a establecer así también el inspector, ¿no? Y finalmente, terminará la inspección, señores. Y terminará en dos escenarios. El mejor escenario para el empleador que termine en un informe de actuaciones inspectivas, ¿no? Porque el informe da cuenta de que no hubo infracción o que habiendo existido la infracción, esta fue subsanada. Entonces, el mejor escenario. Respiramos los empleadores, ¿no? Decimos ya, se acabó la inspección, pasé la inspección. Pero si no, si se identificó que no se subsanó la infracción, se generará el acta de infracción. Y el acta de infracción es una multa para ustedes, no en estricto, ¿no? Es una propuesta de multa, dice la norma, ¿no? Es una propuesta de multa que se va a establecer, digamos, para iniciar un procedimiento sancionador. El acta de infracción va a tener partes, pero finalmente es eso, ¿no? Los hechos que se han constatado y la propuesta de multa, ¿no? Ya no me voy a detener tanto en eso, porque luego de la multa vendrá el procedimiento sancionador, que es el procedimiento en el cual ustedes como empleadores se pueden defender haciendo sus descargos y finalmente se tendrá una sanción, ¿no? Si es que fuese el caso, o si es que sus descargos han sido merituados, el sancionador dirá que se archiva el proceso, que no hay lugar de multa, ¿no? Esa es la parte, digamos, procedimental que da las garantías para que ustedes como empleadores se defiendan, ¿no? Y finalmente, si ustedes no están de acuerdo con la decisión del sancionador, pueden recurrir a la impugnación, que está administrativamente contemplada, apelar y en última instancia presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral. Bien, el plazo máximo para el procedimiento sancionador es de 9 meses, que se puede prorrogar por 3 meses más, es decir, máximo dura un año, para poder cerrar, ¿no? Y esta es nuestra tabla de multas, señores, al año 2025 con la UIT 5.350. Recuerden que las multas pueden ir desde 240 soles en caso de que el trabajador afectado sea uno en una infracción leve para una microempresa, pero también pueden superar los 281.000 soles en caso de que la empresa sea no MIPE y las infracciones tengan una naturaleza muy grave que hayan afectado a más de 1.000 trabajadores. Recuerden que las multas, en este caso administrativas, sí son acumulables, se pueden sumar, se pueden multar en más de una materia y en consecuencia las multas pueden ascender a montos considerables y perjudiciales para la empresa. Muy bien, muchas gracias. Sé que de repente me he pasado unos minutos. Espero no haberlos cansado y que esta exposición, en todo caso, haya sido de lo más productiva, ¿no? En todo caso, veo una pregunta de Raquel Mamani que nos dice, en los contratos va estipulado los rendimientos que debe cumplir el trabajador. Raquel, habíamos dicho que en principio los contratos en construcción no son obligatorios, pero si es que fueses a desarrollar un contrato escrito, puedes establecerlo, no hay ningún inconveniente, creo que además te podría ser útil y los niveles o márgenes de rendimiento también están establecidos por la CAPECO, ¿no? Entonces, se podría establecer que se le va a pagar conforme a norma, pero también se está estableciendo, no arbitrariamente, sino de una manera razonable, los ratios de producción que se necesitan para la obra, ¿no? No le veo ningún inconveniente y es más, podría ser útil también para invocar alguna causa válida de despido posterior. Muy bien, no sé si hubiese alguna pregunta adicional, espero Raquel haber subsanado tu interrogante. Voy a dejar de compartir. eh, y bueno, muchas gracias a todos. Le devuelvo el pase al anfitrión para ver si hubiese alguna pregunta más y de no ser así, les agradezco la oportunidad y hasta una próxima ocasión. Sí, agradecemos a nuestro ponente Álvaro Carvajulca por la exposición brindada en esta noche, así como a cada uno de los asistentes. Si hubiera alguna pregunta más, lo pueden realizar mediante el chat o encendiendo sus micrófonos. También recordarles que esta charla virtual ha sido transmitida en el Facebook de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, así que si desean verlo nuevamente, si
les quedó alguna duda, pueden entrar a nuestra página, bueno, a nuestra página de Facebook y ahí es donde lo van a encontrar. Bueno,